Bienvenidos a nuestro video del curso Gestión Aduanera y Cambiaria de la Universidad Continental. Como integrantes tenemos a mi persona González Quispe Elodie y a mi compañera Padilla Barda Katia. Nuestro tema de exposición es Glosario de Términos Aduaneros, donde vamos a hablar referente a las distintas terminologías utilizadas en las aduanas. El primer término es acciones de control extraordinario, que se refieren a acciones que implican medidas mucho más intensivas exhaustivas en comparación a las acciones de control ordinario. Ya que son mucho más detalladas, requiere de mayor vigilancia sobre determinadas actividades o mercancías para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y así prevenir delitos o infracciones. Las acciones de control ordinario se refiere a acciones requeridas para los procedimientos aduaneros de entrada, salida y destino de mercancías. Estas acciones forman parte de las operaciones que realizan de manera regular las aduanas para garantizar el cumplimiento de las normas comerciales. En cuanto a administración aduanera, se refiere al órgano de la Superintendencia Nacional Tributaria, que está encargado de recaudar los impuestos y tarifas relacionadas con la importación para el consumo. El siguiente término es aforo. Se refiere a la facultad de la autoridad aduanera de verificar el estado, el origen, así como también la clasificación arancelaria de las mercancías. Agente de carga internacional es una empresa o persona que se encarga de organizar, también de coordinar el transporte de las mercancías a nivel internacional. Estos agentes actúan como intermediarios entre exportadores e importadores y los diversos actores involucrados en el proceso logístico, como pueden ser las navieras, las compañías de transporte terrestre y aduanas. Tenemos también lo que es el almacén aduanero, que se refiere a una instalación autorizada. Es un local que está destinado netamente para lo que es el almacenamiento de las mercancías que aún no han sido despachadas para su importación, exportación o tránsito. ¿Qué es la autoridad aduanera? Es una entidad gubernamental que se encarga de supervisar y regular las actividades relacionadas con el comercio internacional. Ellos controlan el flujo de mercancías que ingresan y salen del país a través de las fronteras. Ellos aseguran el cumplimiento de las normativas aduaneras de recaudación de impuestos y aranceles, así como también la prevención del contrabando y el fraude aduanero. Los bienes de capital se refieren a los bienes que se utilizan para la producción de otros bienes de consumo o de inversión que se deprecian en el proceso de fabricación. En cuanto a la carga consolidada, se refiere al proceso mediante el cual varias mercancías de diferentes remitentes se agrupan y se transportan juntas en un solo envío hacia un mismo destino. ¿Qué es el comiso? Se refiere a que es una medida legal la cual las autoridades aduaneras confiscan, ya que estas mercancías están que infringe las leyes como también las regulaciones o normativas establecidas por el país. Entonces,
El objetivo principal del comiso es prevenir actividades ilegales como el tránsito de drogas, de armas u algún otro producto que pueda estar prohibido para así proteger la seguridad nacional. Condiciones de la transacción son circunstancias de una transacción por la que se produce el ingreso o salida de una mercancía del país. Comprende los siguientes datos. Eh, por ejemplo, la identificación del importador, exportador o dueño o consignatario de las mercancías. También es importante el número y la fecha de factura, el Incoterm con el que se ha pactado el caso, y en caso término de entrega, así como también el documento de transporte. ¿Qué es el consignante? El consignante es la parte que envía las mercancías, en una transacción de transporte. Es el que tiene la responsabilidad de preparar y entregar las mercancías al transportista para su envío al destinatario final, mientras que el consignatario es la persona natural o jurídica que está designada para recibir estas mercancías que envía el consignante y es el responsable de su recepción, así como el manejo en el punto de destino especificado. ¿Qué es el control aduanero? Se refiere a las medidas adoptadas por la administración aduanera. Son actividades llevadas a cabo por estas autoridades de un país para que puedan supervisar y regular el flujo de mercancías que cruzan en sus fronteras. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las leyes, de las regulaciones y políticas aduaneras para proteger la seguridad nacional. La declaración aduanera de mercancías se refiere a la persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o en nombre de otro de acuerdo a la legislación nacional, mientras que el declarante es un documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero que deberá aplicarse a las mercancías y suministra los detalles que la administración aduanera requiere para su aplicación. Depositario. La persona jurídica autorizada para la administración aduanera para operar un almacén aduanero. Un depósito aduanero son instalaciones, es un local que es clave para la cadena logística, ya que permiten el almacenamiento de las mercancías bajo control aduanero mientras se completan los trámites necesarios para su despacho o bien también para una reexportación. Un depósito temporal se refiere al hecho de que estas mercancías que pueden ser almacenadas en las instalaciones tienen un periodo de tiempo limitado, mientras que el depósito temporal postal se refiere a la instalación, es decir, al local donde se almacena temporalmente los envíos postales internacionales que ingresan a un país antes de que sean procesados por los servicios postales y finalmente no entregados a sus destinatarios. Los depósitos francos son locales cerrados que están señalados dentro del territorio nacional y autorizados por el Estado, en los cuales para la aplicación de derechos aduaneros e impuestos a la importación para el consumo y recargos. Derechos arancelarios o de aduana. Son los impuestos que se aplican a las mercancías importadas o exportadas al cruzar la frontera de un país. Son impuestos que están establecidos por el gobierno como parte de su política comercial. Despachador de aduana se refiere a la persona que es facultada para efectuar el despacho aduanero de las mercancías. Destinación
aduanera es el conjunto de trámites y procedimientos que se deben seguir para que las mercancías entren o salgan de un territorio aduanero de forma legal. El despachado aduanero es el cumplimiento de las formalidades aduaneras que son necesarias para que las mercancías sean sometidas. Elaboración se refiere al proceso por el cual las mercancías se incorporan en la fabricación de una nueva mercancía. El documento electrónico es el conjunto de datos que se genera, que se almacena y se intercambia en forma digital, mientras que el documento de envíos postales se refiere a esta información que está relacionada al medio de transporte, a la fecha de entrega, a la recepción, el número de bultos, así como la identificación para los envíos postales. El ensamblaje o montaje se refiere a la unión, acoplamiento o empalme de dos o más piezas. Y envíos de entrega rápida se refiere a los documentos materiales impresos, paquetes u otras mercancías sin límite de valor o peso que se requiere envío inmediato. Factura original. Las facturas originales son emitidas por el proveedor que acreditan los términos de la transacción comercial. Franquicia es la excepción total o parcial del pago de tributos dispuesta por ley. La garantía es el instrumento que asegura el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, cuyo cumplimiento es verificado por la autoridad aduanera.